Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Hola a todos, bienvenidos. Hemos estado estudiando en el episodio pasado los versículos 8, 9, ¿no? Que hablaba de la salvación por gracia, ¿no, hermana Betty? Por gracia, por medio de la fe. Y ahora vamos a proseguir con el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Feliz por estar aquí hoy para compartir la palabra de Dios con nuestros amigos, nuestros hermanos. Sí, proseguir con este estudio, ¿no? A ver, vamos a leer el versículo 10. Nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hemos visto en el episodio anterior, que Pablo deja bien clara a la iglesia de Éfeso que estaba muy preocupada con la salvación, pero se había apartado de lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. Como muchas personas hoy, muchas sectas hoy, enseñan que la salvación es por obras. No, la salvación nunca ha sido por obras, ni en el Antiguo Testamento. Ha sido por gracia, por medio de la fe. Si leemos la história de Noé, Noé hallou graça delante de Deus. Graça, no favor delante de Deus. E nunca o ser humano pode comprar sua salvação. Porque Isaías deixa bem claro que as obras de uma pessoa não redimida é como trapo de imundícias. E se for assim, em vano morreu Jesus. Claro. Porque o sacrifício de Cristo foi terrível e foi para redimir a humanidade caída. Agora, aqueles que queiram ser salvos têm que aceitar a forma que Deus já determinou que deve ser a salvação. Não é como um fundador de religião disse, ou um sectário disse, que tu tens que fazer isso. Por ejemplo, hay sectas que dicen que el sacrificio de Jesús sí, pero nosotros tenemos que hacer algo más. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer aparte del sacrificio de Cristo para salvarnos? Claro, es que cada fundador crea, ¿no? Sí, crea sus reglas, y enseñanzas, pero que no tiene nada que ver con Dios. No tem nada que ver com isso. É o que a Bíblia diz, sempre ha sido. Há uma parábola que Jesus contou, que aí todos foram invitados. Foram todos invitados, e um não estava vestido de acordo com a festa, que era uma festa de matrimônio, uma boda. E as roupas têm que ver muito com a salvação. Segundo a cultura dessa época, todos que participavam de uma boda tinham a mesma roupa. E é por isso que o dueño da festa, o padre del chico, o anfitrião, lo expulsou, porque ele não estava vestido de acordo com a festa. Ou seja, que ao parecer, todos que casavam providenciavam as roupas para que todos estuvieran vestidos iguales. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que la salvación es la manera de Dios. Claro, no puede ser a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera, jamás, jamás. Y eso es muy importante. Ahora, las obras tienen su lugar. Nosotros no estamos desechando las obras tienen su lugar. Aunque no cumple función alguna en la obtención de la salvación, las buenas obras tienen mucho que ver con el hecho de vivir la salvación en la práctica. La Biblia nos manda amar a nuestro prójimo. Jesús resumiu os 10 mandamentos
En dos, ¿no? En dos. Amar al prójimo y amar a Dios. Y amar a Dios. Ahora, ¿cómo que nosotros vamos a demostrar que amamos a nuestro prójimo? Con obras. Con obras. Con obras. Entonces, nosotros no desechamos las obras, pero las obras para salvar el pecador, para perdonar pecado, no sirven. No sirve. No tiene ningún valor en absoluto. En absoluto. Eso tenemos que dejar muy claro. Claro, hay que entender entonces. Para salvarnos, las obras no nos sirven, pero Dios nos ha mandado hacer buenas obras, ¿no? Sí, porque Él hace buenas obras. Claro, y alguien que ya es salvo va a hacer buenas obras. Nunca más puede hacer malas obras, porque eso va a determinar que su Padre no es Dios. Ajá, exactamente. Ninguna cantidad de obras puede producir la salvación, pero es cierto que muchas buenas obras son producidas por la salvación. Quien no es salvo no puede hacer buenas obras. Va a hacer obras, pero con otro concepto. ¿No es así? Siempre en toda obra va a haber intenciones egoístas, ¿no? O pecado, de todos modos va a haber pecado. Entonces esas obras no van a ser hechas con amor, como dice Dios, ¿no? Como deben ser hechas. Exactamente. Entonces, ya hemos dejado bien claro que las obras no salvan, pero tienen mucho que ver con la salvación. Mucho que ver. En San Juan, capítulo 15, versículo 8, Jesús dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Solo los discípulos de Jesús pueden hacer buenas obras, dar buenos frutos. Las buenas obras no producen el discipulado, pero sí demuestra que el discipulado es genuino. Estamos aquí haciendo un contraste. Cuando los hijos de Dios hacen buenas obras, llevan fruto para su reino y trae gloria a su nombre, porque muchos hacen obras, mas para su reino, ¿no es así? Los discípulos de Jesús hacen obras para el reino de Dios, y esas obras deben glorificar a Dios. Jesús dejó bien claro: en esto es glorificado mi Padre, y que llevéis mucho fruto. Jesús está hablando con sus discípulos. O sea, cada cosa que un creyente, un discípulo de Jesús hace, glorifica a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer buenas obras, como Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo deja muy claro que los discípulos de Jesús, en la práctica, su estilo de vida es hacer buenas obras. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las obras. Habla de las obras de la ley, que son buenas, pero no puede salvar a una persona. Si la ley pudiera salvar, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Claro, no habría necesidad, ¿no? No habría necesidad. Continuaría ofreciendo sus sacrificios, ¿no? Claro. Y Dios había establecido para todos los hombres, tanto judíos como gentiles, ¿no? A todas las personas, porque fue estipulado solo para una nación. Para una nación. Las otras naciones sí habían sacrificios, pero eran paganos. El único sacrificio que Dios aceptaba era lo que Ele había establecido para la nación judía. Siempre es así. Las cosas tienen que ser hechas de acuerdo con la voluntad de Dios. Ele não vai receber algo que Él no ha mandado hacer. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay denominaciones o grupos religiosos que siguen haciendo esas prácticas hasta el día de hoy. Sí. Cuando ya Dios ya cambió todo, porque Jesús ya murió, Él ya pagó todas esas culpas, ¿no? El escritor de Hebreos es muy enfático. Cuando ele habla del sacrifício, ele coloca Jesus superior a todo de la lei. Por ejemplo, superior a los ángeles, a Moisés, a Josué,
superior al sacerdocio levítico, tudo. E a Bíblia diz aí em Hebreus que Jesus efetuou a obra que Deus lhe havia determinado e se sentou à la diestra de Deus, não é assim? E já hemos falado algumas vezes aqui que quando se habla de sentar, não está se referindo a um mueble, não, que Jesus está sentado aí literalmente. Estamos falando de obra acabada. De que culminou su obra. Sim. É assim, qualquer que hace sacrifício está perdendo tempo e dinheiro. Claro. Porque não vai, Deus não recebe. Deus não recebe. Juan, leia, por favor, Gálatas capítulo 12, versículo 16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es muy claro. Cualquier cosa que los judíos hicieron, ¿no? Porque tenían que hacer ciertas cosas, tenía que ser acompañado de fe. Claro, Pero y esos sacrificios, es muy bueno aclarar que los sacrificios del Antiguo Testamento, si Jesús no hubiera muerto, en vano hubiera sido esos sacrificios. Claro, de nada hubiera servido, ¿no? No hubiera servido. Estaban tan perdidos cuanto nosotros. Claro, entonces en Cristo se cumplió todo ello, ¿no? Todo ello. Y todos los sacrificios que los judíos hacían, o los israelitas, como quieran poner, apuntaban para Cristo. La ley ceremonial apuntaba para Cristo. Claro, todo era una figura de lo que Cristo iba a ser. Sí, que iba a ser. Tanto que es por eso que fue escrito el libro de Hebreos, porque el escritor tuvo que aclarar a los judíos que no era más necesario hacer los sacrificios del Antiguo Testamento, porque nosotros sabemos que cuando el escritor escribió este libro a los hebreos, el templo aún no había sido destruido, fue escrito antes del templo ser destruido. ¿Qué pasaba? Algunos hermanos estaban reunidos ahí en una casa, porque la iglesia funcionaba en casas. Y otros estaban en el templo aún ofreciendo sacrificio. Ahí traía una confusión a los hermanos. Unos querían volver al culto levítico para evadir la persecución, porque había mucha persecución. Y el escritor tuvo que hacer ahí una aclaración que ya no servía. Lo que ellos estaban haciendo, podían continuar haciéndolo, pero no servía en cuanto a la salvación. Claro, o sea, estaban perdiendo el tiempo ya. Perdiendo tiempo. Y eso sirve para nosotros hoy. Nosotros no tenemos que nos comportar bien para poder ser salvos, no. La salvación, cuando la persona es salvada, comienza de adentro hacia afuera, ¿no es así? Claro. Es un cambio, una fe genuina. La persona va a tener, va a ser obediente, auténtico. Não necessita, eu me vou comportar bem. Não existe isso. Por supuesto que nós temos que ter uma boa conduta, pero não com nossos próprios esforços. Claro, o sea, no nos podemos forzar a comportarnos bien, porque eso no es lo que dice Dios, ¿no? Sino que el Espíritu Santo va a hacernos, poco a poco, va a haber un proceso de cambio. Sí, es el Espíritu Santo que vive em nós a partir da conversão, que vai trabalhando e nos vai ensinando que há coisas que já que devemos fazer, nos confronta, não? E temos que obedecer, temos que conhecer a voz do Espírito Santo para saber, não? E não, eu me vou comportar bem. Não é assim. Porque aí já cualquier obra que hagamos estaríamos haciendo para nuestra propia gloria, ¿no? Sí, porque muchos dicen que tiene que portarse bien para ser salvo. No.
ellos toman de una manera equivocada una palabra que Jesús habló en Mateo, aquel que permanecer hasta el final, ese será salvo. Será salvo. Ahora, eles não entenderam o que Jesus quis decir. Uma pessoa só permanece porque é salvo. Claro. Ele não permanece para ser salvo. No es que era una prueba, ¿no? De que el que permanece hasta el final, ese va a llegar, ¿no? No. Pero hay muchas cosas, o sea, eso más bien hace que como cristianos nos volvamos inseguros, ¿no? Si somos o no somos, si estamos o no estamos. Te digo que todos que defendem essa posição arminiana, eles não têm paz. Claro. Les falta o escudo. Perdão, o escudo não, o casco, porque o casco, quando Pablo habla de las armaduras, está falando de uma armadura personal. Claro, personal. ¿Qué es lo que produce o para qué sirve el casco? En una construcción hay personas que usan casco, ¿sí o no? Claro, para protegerte. Pues, ¿no? Protección, garantía, seguridad, claro. ¿no es así? Una persona que hay ciertos medios de transporte que se usa casco. Entonces, hay trabajo que se usa casco porque para dar seguridad a esa persona. Entonces, el casco en la Biblia habla de la seguridad de la salvación. Entonces, esas personas andan sin casco, entonces. Las personas, los arminianos, no tienen casco. Y ese es el problema, o sea, que al final terminan confiando en las obras. Y no en confiando Cristo. En las obras. Ahí la salvación deja de ser por gracia, por medio de la fe. No hay mucha diferencia de los sectarios, de las grandes religiones, ¿no? ¿No es así? Claro. Y eso es muy serio, ¿no? Por eso tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Y es eso que produce el casco, ¿no? En comprender muy bien la palabra de Dios. Vamos a ir a leer Hebreos 6.1 una vez más. Ahí va a hablar muchas cosas. Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, ahí estamos hablando de obras muertas, obras de qué? De la carne, obras de las tinieblas, y que son malignas, ¿no? Las cuales son malignas por sí. Todas esas obras son hechas en las fuerzas propias del hombre. Y no tiene que ver en absoluto con la salvación. Antes que podamos hacer qualquer coisa ou qualquer buena obra para o Senhor, Ele tiene que hacer su buena obra en nosotros. Claro. Eso es muy claro. Porque la persona que no ha sido redimida no puede hacer, ya hemos hablado, no puede hacer buena obra o buenas obras. Por la gracia de Dios que se hace efectiva mediante nuestra fe, llegamos a ser hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Dios ha ordenado que llevemos vida de buenas obras, obras realizadas en su poder y para su gloria. Hasta las obras que hagamos no es para nuestra gloria, no es para jactarnos. Claro, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. El mismo poder que nos ha creado en Cristo Jesús también nos capacita para realizar las buenas obras para las cuales nos ha redimido. ¿Cuál es ese poder que nos ha creado en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Movía ahí. Tiene que ver con empollar. Es lo mismo que la gallina hace sobre
Los huevos. Los huevos. Entonces, ¿qué es lo que la gallina hace pasando un periodo, no recuerdo cuánto tiempo es, que ella tiene que pasar sobre los huevos, ahí no puede estar saliendo, ¿no? No puede, ela tem que estar constantemente ahí. ¿Para qué ella queda sobre los huevos? Para que puedan nacer los pollitos. Porque si ella entra y sale, no va a nacer. No va a nacer. Entonces da vida. Entonces, ¿quién es que nos da vida? El Espíritu Santo. Cuando alguien comparte con nosotros, ele começa, é lo mismo. Como la tierra estaba desordenada, vacía, el ser humano está desordenado y vacío, sin Dios. Y el Espíritu Santo, a través de quien comparte la palabra, vai generando vida en esa persona. Foi lo que pasó conmigo, contigo, Juan. Cuando hemos escuchado, el Espíritu Santo comenzó a moverse, ya no más sobre la faz de la tierra, sino en nosotros. Por eso habla mucho en la palabra, en Romanos. Jesús también habló sobre el sembrar, ¿no? La palabra. Cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí generando vida. Va generando vida. Ahora, la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, ahí hay una responsabilidad para quien escucha, ¿no es así? Nuestro deber es sembrar. Claro. En estos episodios, nosotros estamos sembrando la palabra de Dios. Claro. Pero hay una responsabilidad sobre aquellos que escuchan. ¿No es así? Nosotros un día hemos escuchado, hemos sabido escuchar. Claro. Y el Espíritu Santo empezó a generar vida. Y quien hace la obra de redención del pecador es el Espíritu Santo, ¿no es así? ¿No fue eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 16? Claro, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vai convencer de pecado. Esse pecado de rechazo a la persona de Cristo, hacia Dios, hacia su palabra, hacia el sacrificio de Cristo. Claro, todo eso va a empezar a cambiar, ¿no? A cambiar. Mas la persona tiene que escuchar. Para que Dios haga una buena obra, tiene que saber escuchar. Tales obras sirven para verificar la salvación verdadera, ya que las actitudes y los actos justos proceden de la vida transformada, cuya ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que Pablo nos habla ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos ver que Pablo também nos dice en 2 de Coríntios 9, 8. Por favor. 2 de Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí Pablo está hablando sobre la ofrenda, ¿no? Entonces, hay gente que da un monte de cosas, ¿no? Pero no está redimido. De nada sirve. De nada sirve. Eso es cierto. A Timoteo le enseñó, por supuesto que estamos hablando de Pablo, que fue su discipulador, ¿no? Fue su pastor, que todo creyente debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Eso habla en 2 Timoteo 3, 17. Vamos leer el 16 y el 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí, ¿quién va a nos apoyar a hacer buenas obras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Que Ele vai nos ayudar a entender que devemos cambiar de atitudes, ¿no? Claro. A partir del momento que vamos conociendo las Escrituras, vamos siendo moldeados. Também Pablo escreveu a Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, Tito 2:14. Vamos ver, Tito 2:14 es muy interesante. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es eso que hace el sacrificio de Cristo, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias, Juan. Aquí el mensaje básico de Pablo se dirige a los creyentes, muchos de los cuales habían experimentado años antes la salvación. No les está mostrando la manera de llegar a ser salvo. Ahí Pablo nos está enseñando cómo la persona debe ser salva. Eles já eram salvos, sino cómo fueron salvos, com o fim de convencer-lhes de que o poder que lhes salvou é o mesmo poder que lhes mantém firmes. E isto vai anular, vai poner por terra todo entendimento, toda enseñança acerca de fazer algo para a salvação. Temos que entender isso. Assim como já lhes havia sido dadas todas as coisas necessárias para a salvação, também haviam recebido todo o necessário para viver com fidelidade a vida salvada. Nós já hemos hablado isso no primeiro capítulo de Efésios, que a salvação não é só a salvação, já vem paquete. Claro, hay muchas cosas ahí, ¿no? Quando uma pessoa é salva, que recebe fortaleza para vencer, não é assim? Fortaleza espiritual, amor, gozo, paz. E muitas pessoas hoje em dia vivem orando para que Deus lhe dê amor. Quando ele já ha derramado seu amor em seu coração, em sua vida, e ele dia que aceitou a Cristo. Então, a salvação não é solamente, te he dado vida eterna. Não é só isso. Vêm muitas coisas também, as bendições espirituais. Já hemos visto que Pablo diz que já estamos sentados em lugares celestiais, delante de Deus, já estamos sentados. Por supuesto que não há muebles, não? Temos que entender isso. Claro. Si no habla de comunión, ¿no? Estamos con él. Intimidade. ¿No? A prova mais grande de que cristiano ha sido investido del poder divino é sua própria salvação e as buenas obras que Deus produz como resultado em e por meio de essa persona. Estas buenas obras são de esperar, porque Deus las preparou de antemano para que anduviésemos em elas. E por isso é que Santiago disse que a fé é ilegítima quando não está presente as obras. Isso está em Santiago 2, capítulo 17 ao 26. A fé sem obras é muerta. Muito bem. É da palavra grega poiema, hechura. Hechura é poi, P-O-I-E-M-A, guião sobre a E. Em grego é hechura. Que derivamos a palavra poema. Poema. Uma composição ou hechura literária. Essa é a palavra que Pablo usa aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10. Poema é hechura. É poema, é uma composição literária. Antes que empezar o tempo, Deus nos desenhou para ser conformados à la imagem de su Hijo. Aí está em Romanos 8, 29. Esse é o propósito, porque todas as coisas ayudam bem, é para que seamos conformados à la imagem de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo dijo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos nosotros, sendo diamantes imperfeitos,
que el artífice supremo está puliendo y acabando. Él todavía no ha terminado con nosotros, pero su obra no cesará hasta que nos haya moldeado a la semejanza perfecta de su Hijo Jesucristo. Y quiero concluir esta parte con una historia muy bonita. Certo actor famoso foi, em uma ocasião, el invitado de honor em uma reunião social, donde recebeu muitas petições para que recitara partes favoritas e de diversas obras literárias. Um predicador anciano que estava aí ou ali solicitou que ele recitara o Salmo 23. E o actor aí accedeu com a condição de que o predicador também declamara o Salmo 23. Pero, como ele era um invitado de honor, lhe deram a primazia. E o actor declamou aí o Salmo 23 com uma bela entonação e um ênfase dramático, por lo que recibió aplausos prolongados. Imagínate, um actor com todas suas técnicas declamando o Salmo 23. E como haviam hecho um acordo de que o actor declamava o Salmo 23, mas o predicador também tinha que declamar. Quando o actor terminou de declamar o Salmo 23, o predicador começou a declamar o Salmo 23. Quando o predicador, com sua voz entrecortada, por suposto que não era igual ao actor, de tanto predicar, sua voz estava entrecortada. Pero assim declamou. Quando ele terminou de declamar o Salmo 23, em el ambiente em que estavam, não havia um ojo que não tinha uma lágrima. Quando alguém perguntou ao actor o que havia hecho, ou seja, qual seria a diferença entre sua declamação, sua apresentação e a apresentação do predicador, ele respondeu da seguinte maneira: Eu conozco o Salmo, pero él conoce al pastor. E isso faz grande diferença. E com isso, que é o que nós queremos dizer? Que a salvação não vem como resultado de conhecer a verdade de Jesucristo, sino de conhecer de maneira íntima a Cristo mesmo, a igual que o predicador com o Salmo 23. O hecho de que somos vivificados em Cristo é uma realidade graças ao poder infinito de Deus, que obra conforme a su amor y misericordia. Entonces aquí vemos que Dios quiere es que tengamos comunión con Él, ¿no? O sea, porque podemos hacer muchas obras, pero nada de eso nos va a llevar a lo que Dios quiere. Hay mucha gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, pero no es salvo. No conoce al autor de la Biblia. Claro. Pueden conocer todo lo que quieran de la Biblia, analizarla con todos los libros que quieran de filosofía, de todo, ¿no? Pero lo que va a hacer la diferencia es que conozcamos a Dios mismo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces vamos a culminar aquí, ¿no? Hemos estudiado el versículo 10, un versículo muy hermoso que nos habla de nuestra responsabilidad también, ¿no? De que Dios ya nos ha capacitado para hacer buenas obras y ahora tenemos que hacerlo. Si tenemos a Cristo, naturalmente vamos a hacer esas buenas obras. Estamos capacitados para hacerlo. Sí. No hay pretexto. Ya sabemos, las buenas obras no son para salvarnos, sino son resultado de nuestra salvación. Entonces, igualmente les invitamos a que nos siga, a que comparta este episodio como todos los anteriores también, para que nos sigan escuchando, sigan aprendiendo de este libro tan hermoso que es Efesios,
¿no?, de esta carta, y también les invitamos a que escriban, ¿no?, comenten qué les ha parecido, si tienen alguna duda también, ya sea del tema o de otro tema también, y vamos a estar muy alegres de poderles contestar, de poderlos ayudar. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante, y que tengan una semana bendecida.